Buenos días, señores y señoritas. Entramos en la unidad 3 de electricidad y electrónica industrial. Esta unidad se llama electrónica básica. Como introducción podemos decir que la electrónica ha ayudado al desarrollo de la industria en gran medida porque hace posibles ciertas tareas o ciertas partes de procesos o incluso procesos que a los humanos nos resultan tediosos, nos resultan peligrosos, nos ponen en riesgo o que incluso no los pudiéramos hacer. Por eso es importante la electrónica dentro de la industria. Tenemos que en la industria moderna encontramos dos necesidades fundamentales que pueden resolverse a través de la electrónica. ¿Cuáles son estas necesidades? Bueno, pues la primera es que se necesitan sistemas electrónicos que permitan convertir entre diferentes formas de energía eléctrica o incluso de otras formas de energía a eléctrica. Un ejemplo es la temperatura de algunos tanques de evaporación, algo así. Tener que tomar lecturas de esos tanques, introducir esos datos a una computadora o a un sistema que nos permita procesarlos y luego en base a ese procesamiento tomar decisiones. Eso pues yo me lo imaginaría una persona ir a tomar los datos y luego introducir los números en la computadora y luego que ésta los procese y diga qué es lo que hay que hacer. O de otra manera sería poner un sensor de temperatura que esté mandando los datos directamente a la computadora los procesa y luego manda a abrir una electroválvula, otro tipo de sistema que se tenga que activar para cumplir con la decisión que se haya tomado. Entonces eso pues se hace a través de la electrónica. Por otro lado necesitamos en la industria sistemas que permitan el control o hasta la automatización de procesos industriales. Aquí mucho tiene que ver los tiempos y los movimientos que ustedes como ingenieros industriales pues estudian. Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen de un sistema que esté llenando unas latas de líquido que no le debe faltar ni le debe sobrar líquido a esas latas. Bueno, pues esa precisión lo tiene que dar un sistema electrónico, ¿sale? Por otro lado tenemos el concepto de electrónica de potencia, que es quien se encarga de controlar y convertir la energía eléctrica de acuerdo a las necesidades del sistema donde se esté trabajando. Luego vamos con la definición de electrónica analógica, que es una rama de la electrónica donde se estudian las señales que varían continuamente en el tiempo. Y aquí vemos esta señal que está variando constantemente y no tiene patrones de repetición que pudieran existir sin ningún problema. Una característica de este tipo de señales es que pueden tomar cualquier valor en cualquier instante. Por ejemplo, aquí inicia en 0 y se puede disparar hasta arriba y luego bajar y no hay ningún problema, sigue siendo electrónica analógica. ¿Por qué lo comento? Porque por otro lado tenemos la definición de electrónica digital, donde se trabaja con una señal que solo puede tomar dos valores. Estos valores son el 0 y el 1. Esto da inicio a un sistema numérico diferente al que conocemos, que se llama sistema binario. Y precisamente es binario porque solamente tiene dos dígitos, que es 0 y 1. Cada uno de esos dígitos, por su contracción en inglés, se le llama bit, que es la contracción de binary digit.
se les llama bit, y luego se pueden juntar varios bits y formar un código binario. Dependiendo del número de bits de ese código binario, pues también pudiera tener algún nombre. Entonces, esta es la electrónica digital. En la analógica, las señales pueden tomar cualquier valor en cualquier instante, y en la digital pues toman solamente uno de dos valores, o es 0 o es 1, y se puede repetir sin ningún problema. Como ejemplo, pues tenemos una señal analógica que se muestrea en el tiempo. A cada punto de muestra, o cada punto donde se muestrea, se le asigna un código digital dependiendo del valor que tiene la señal en ese momento. Esos códigos se guardan en una memoria. Después, para reconstruir la señal, se sacan de la memoria cada cierto tiempo, y vemos cómo obtenemos nuevamente la señal original. Entramos ahora al tema de dispositivos semiconductores. La definición de semiconductor pues es un dispositivo cuya conductividad oscila entre la de un aislante y la de un conductor. Parece obvio, ¿verdad? Sin embargo, existen dispositivos que nos permiten controlar ese nivel de conductividad. Entonces eso es lo que los hace interesantes, y es por eso que disparó el desarrollo de la tecnología. Primero, pues existen dos elementos dentro de la tabla periódica que son los que se utilizan para la fabricación de estos dispositivos. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues son el silicio y el germanio. ¿Por qué se utilizan estos dos elementos? Porque en su última capa tienen 4 electrones. ¿Y para qué nos sirven 4 electrones en la última capa? Bueno, pues nos sirven para enlazarse, o al silicio, les sirven para enlazarse con otros 4 elementos, con otros 4 átomos, de silicio, y mediante un enlace covalente. ¿Qué es un enlace covalente? Pues es donde los átomos comparten un par de electrones con otro átomo, donde un átomo pone un electrón, el otro pone otro electrón, y no son de los dos al mismo tiempo, y no son particularmente ninguno, sino que los están compartiendo. De esa manera pues se puede generar una red de silicio. ¿Cómo queda la red cristalina de este silicio? Bueno, pues aquí lo tenemos ilustrado en esta imagen, donde aquí tenemos un átomo de silicio, y mediante enlaces covalentes está unido a este átomo, a este otro, a este y a este. ¿Sale? De esa manera se genera la red de silicio. Una red cristalina formada de esa manera se conoce como semiconductor intrínseco, porque no tiene impurezas. ¿Qué es una impureza? Bueno, pues es cuando a un cuerpo se le inyectan sustancias extrañas, no externas, extrañas. Esas son las impurezas. ¿Para qué sirven esas impurezas en los semiconductores? Bueno, pues sirven para mejorar sus características de conductividad, y en este caso se pueden inyectar átomos que en su última capa tengan 5 electrones, de manera que puedan formar los 4 enlaces covalentes y les sobre uno, o que tengan 3 electrones, de manera que puedan formar solamente 3 enlaces covalentes, y en un enlace quede un hueco donde falta un electrón. De esa manera obtenemos un semiconductor dopado o extrínseco, ya no es intrínseco, porque ya se le inyectaron impurezas. Entonces eso nos da pie a dos tipos de semiconductores, que son el tipo P, cuya característica es que se le inyectan electrones con 3 átomos en la última capa, se realizan los 3 enlaces, aquí podemos ver los 3 enlaces, y en el cuarto pues queda un hueco porque le falta un electrón y no puede realizar el enlace.
Entonces, como falta un electrón, pues se pudiera decir que queda cargado positivamente, por eso se llama tipo P. Por otro lado tenemos el tipo N, donde se están inyectando átomos que en su última capa tienen 5 electrones. Se realizan los 4 enlaces covalentes, pero queda un electrón ahí. Entonces queda cargado negativamente, por eso se le llama tipo N. En el tipo P nos quedan huecos, no nos sobran huecos, y en el tipo N nos quedan electrones libres. Eso eso ya lo había comentado, es para mejorar la conductividad. Ahora, ¿qué sucede si unimos un semiconductor P con un semiconductor N? Pues bueno, primero aquí tenemos la unión de un P con un N, aquí tenemos los huecos, tenemos las uniones completas y quedan huecos. De este otro lado tenemos las uniones completas y sobran electrones. Entonces, ¿qué sucede? Que estos electrones que sobran aquí empiezan a saltar a llenar los huecos del otro elemento, pero llega un momento en que estos de acá ya no pueden saltar hasta el otro lado. Entonces, a esta franjita que sí se llenaron y que quedaron completos los enlaces donde no sobran y faltan electrones, se le llama barrera de potencial o región de agotamiento. Luego vamos a ver la utilidad, o bueno, aquí lo vamos a ver. ¿Qué sucede si conectamos una fuente de voltaje en corriente directa a este nuevo elemento que se llama unión PN? Bueno, si lo conectamos de manera que quede el semiconductor tipo P con el polo positivo de la batería y el semiconductor N con el polo negativo de la batería, eso se llama polarización directa, y sucede que los electrones salen del polo negativo, entran al polo positivo, empujan a los demás electrones y eso hace que vayan brincando entre los huecos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que se rompe la barrera de potencial y la unión deja conducir libremente la corriente hasta el polo, desde el polo negativo hasta el polo positivo. Perdón, me estoy cuatrapeando. Ahora, en la polarización inversa, si cambiamos la batería de manera que al semiconductor P quede conectado el polo negativo y el semiconductor N quede conectado el polo positivo, entonces ahora la corriente tiende a hacerse en sentido contrario. Pero aquí lo que va a pasar es que los electrones libres de aquí pues van a ir al polo positivo y del polo negativo van a salir electrones que van a empezar a llenar los huecos del semiconductor P, de manera que la barrera de potencial, en lugar de adelgazar, de reducirse hasta desaparecer, va a ser el efecto contrario, va a engrosar, va a ensanchar hasta agotarse, de manera que ya no haya corriente. O sea, la corriente va a ser instantánea en lo que se liberan electrones de un lado y en lo que se llenan los huecos del otro lado, y en ese momento deja de existir corriente. Entonces, en polarización inversa, una unión PN no conduce. En polarización directa, la unión PN no conduce mientras no se rompe la barrera de potencial. Una vez que se rompe, la unión conduce sin ningún problema. En polarización inversa, la unión PN no conduce.